Lo que estás a punto de escuchar realmente pasó. Yo soy Sara Vega y esto es Crímenes Reales, porque detrás de cada caso hay personas reales que merecen ser recordadas. Hoy quiero empezar con una pregunta. ¿Ustedes saben con quién están hablando sus hijos en internet ahora mismo? No los amigos que conocen en persona, los que hablan por mensaje de texto, sino los otros, los que aparecen en videojuegos, en un chat de Discord o en cualquier otro juego online. ¿Ustedes saben quiénes son esas personas realmente? Porque cuando yo era niña, la conversación sobre no hablar con extraños era sobre parques, sobre personas en la calle, sobre no subirse al carro de alguien que no conoces. Y esa conversación obviamente todavía importa. Pero hay otra conversación que muchos padres todavía no están teniendo, y ese silencio tiene consecuencias reales. El 6 de enero del 2026, este año, los padres de Hailey Busby se despertaron y fueron a buscar a su hija de 17 años en su cuarto, ya que no habían visto que se despertara y se arreglara para empezar su día como siempre. Y en lugar de encontrarla, encontraron una nota. Y la nota decía que ella se había ido, que había decidido marcharse y que por favor no la buscara. Pero Hailey no se fue sola. Y lo que pasó después de que salió de su casa en las primeras horas de esa madrugada es una historia que necesito de verdad que escuchen. Y no porque sea fácil de escuchar, porque de verdad que no lo es, sino porque puede salvar una vida. Quizás hasta la vida de alguien que ustedes conocen. Hailey Paige Busby nació el 9 de octubre del 2008. Ella creció en Fishers, Indiana, con su papá Bo y su madrastra Ronya. Tenía una hermanita llamada Sabrilla y un hermano llamado Elijah. Su mamá biológica, Lindsay, también formaba parte de su vida. Y desde el primer momento que uno empieza a leer sobre Hailey, sobre quién era como persona, lo que queda claro es que ella era alguien especial, de esa manera que no se puede fabricar. Ella era tímida al principio, de esas personas que no entran gritando a un cuarto, sino que llegan suavecito, y cuando uno menos se da cuenta, ya iluminaron todo el espacio. Sus seres queridos dicen que su sonrisa era súper contagiosa. Y mirando sus fotos, que hay bastantes fotos de ella, especialmente las de cuando era chica, con esos huequitos, es fácil entender por qué. Cuando ella se abría era chistosa, rápida de ingenio y siempre tenía algo que hacer para hacer sentir bien a la persona que estaba con ella, la hacía ver vista, querida. Eso es un don que no tiene mucha gente. Hailey tenía sus sueños muy claros. Quería estudiar periodismo en la Universidad de Indiana. Ella estaba en el equipo de periodismo de su escuela Hamilton High School, donde cursaba tercer año. Y para acercarse a ese sueño, trabajaba 3 o 4 días a la semana como mesera en un restaurante llamado The Kitchen, ahorrando para la universidad. Imagínense eso, a sus 17 años ya estaba estudiando, trabajando y ahorrando para su futuro. Eso no es una chica que es una chica problemática. Eso es una chica con una cabeza increíble, bien puesta y con un futuro clarísimo por delante. Esto que les voy a decir me importa bastante contarlo porque dice mucho sobre su carácter. No importaba cuánto tuviera que hacer, la escuela, en el trabajo, sus propias cosas, Hailey todas las noches iba a arropar a su hermanita Sabrilla para que se durmiera. Todas las noches, como un reloj. Que esa niña tenga esos recuerdos de su hermana mayor arropándola, eso es lo más hermoso y lo más doloroso al mismo tiempo. Su papá Bo la describió después de su muerte como una joven inteligente, hermosa, amable y cariñosa, con un futuro brillante, que tenía un amor profundo por su familia. Y agregó algo que me partió el corazón. Dijo, nos salvaste el día que naciste, Hailey, y nos seguiste salvando cada día después de eso. Ahora vamos a hablar del tipo en cuestión. Él se llamaba Tyler Thomas, tenía 39 años y vivía en Columbus, Ohio. Desde afuera, su vida parecía completamente ordinaria, pero llevaba más de un año construyendo una relación en internet con una niña de 16 años. Así fue como conoció a Hailey, a través de Discord y de videojuegos, específicamente Roblox y League of Legends. Dos plataformas que millones de adolescentes usan todos los días. Dos plataformas donde un adulto puede entrar, crear un perfil y empezar a hablar con menores sin que nadie lo sepa.
Y quiero detenerme aquí un momento, porque esto es algo que todos los padres necesitan escuchar. Discord, Roblox, League of Legends, estos no son rincones oscuros de internet que nadie conoce. Son plataformas bastante conocidas y usadas por muchos. Son los mismos lugares donde los hijos de millones de familias están ahora mismo. Y en esos espacios, predadores como este tipo, Tyler Thomas, encuentran acceso libre y fácil a menores de edad. Tyler se comunicó con Hailey durante más de un año. 12 meses de construir confianza lentamente. 12 meses de mensajes, 12 meses de manipulación y de alimentación con palabras. Pero aquí hay algo que hace este caso todavía más perturbador. Tyler no solo hablaba con Hailey a través de Discord. Con el tiempo, la convenció de que se pasaran a otra plataforma. Una que yo no conocía antes de investigar este caso y que cuando lo hice de verdad me dejó sin palabras. Se llama Session. Session es una aplicación de mensajería que permite crear una cuenta sin número de teléfono, sin email, sin ningún tipo de identificación personal. No recopila direcciones de IP, no recopila geolocalización, no recopila ningún tipo de metadatos. Usa encriptación de extremo a extremo y mensajes que desaparecen. O sea, esto me voló la cabeza. Quiere decir que ni siquiera las autoridades ni las compañías de tecnología pueden ver lo que se habla ahí. Y sus hijos pueden estar utilizando esa aplicación ahorita mismo. Según Tyler, en sus propias declaraciones a la policía, usaron Session específicamente porque él sabía que ahí podría evitar que la policía viera sus conversaciones. Sus propias palabras. Sabía que lo que estaba haciendo era ilegal y eligió una plataforma diseñada para que nadie pudiera verlo. Eso no es alguien que cometió un error de juicio. Eso es alguien que planeó cada paso. Y sus registros bancarios revelaron también que Tyler no esperó hasta enero del 2026 para ver a Hailey en persona. En junio del 2025, 7 meses antes de la desaparición de Hailey, viajó de Columbus a Indiana. Hay cargos en su tarjeta en una gasolinera en Indiana y en el restaurante donde trabajaba Hailey. Él fue al restaurante donde ella trabajaba, posiblemente para verla sin que ella lo supiera, porque no existe ningún registro o confirmación de que tuvieron interacción ese día, en esa fecha de junio. Pero además, en julio del 2025 hay una foto de los dos juntos en su carro. Sus teléfonos los colocaban en el mismo lugar al mismo tiempo. Este hombre se fue a ver a una niña de 16 años al lugar donde trabajaba, meses antes de ir a buscarla a su casa. Esto se llama premeditación. Eso es un plan que se ejecutó durante más de un año. La noche del 5 de enero del 2026 era lunes. Era el inicio del segundo semestre del tercer año de Hailey. Según su familia, todo ese día fue completamente normal. La última vez que la vieron fue como a las 10 de la noche. Y a las 6 de la mañana del 6 de enero, Hailey ya no estaba. Cuando su papá y su madrastra se despertaron y no la vieron lista para el día, sintieron algo en el estómago. Y cuando fueron a su cuarto y no estaba, ese algo que sintieron en el estómago se convirtió en pánico. Los documentos judiciales revelaron después que Hailey había dejado una nota diciendo que se había ido y pidiendo que nadie la buscara. Los investigadores determinaron después que probablemente esa nota la escribió Hailey, pero que estaba bajo la influencia directa de Tyler. Una niña que ha sido mental y emocionalmente manipulada durante más de un año puede llegar a hacer cosas que en otras circunstancias nunca haría. Puede llegar a creer que está tomando sus propias decisiones cuando en realidad está siguiendo el plan de alguien más. Pero para los padres de Hailey no había ningún mundo en el que simplemente dejaran esa nota y se quedaran tranquilos con los brazos cruzados. Ellos inmediatamente llamaron a la policía de la ciudad. Las cámaras de seguridad de la casa mostraron que poco después de las 3 de la madrugada, Hailey salió de la casa y se subió a una camioneta oscura. La policía no pudo identificar al conductor, pero a través de las cámaras adicionales en el vecindario obtuvieron la placa. Era una camioneta Acura del 2014, que pertenecía a una mujer que no ha sido identificada públicamente y que ese día estaba en el estado de la Florida. Esa mujer le dio a la policía el nombre de alguien que podría haber estado usando su carro, Tyler Thomas. No se sabe qué relación tenía esa mujer con Tyler Thomas. Aquí viene algo que me tiene mal.
La policía inicialmente clasificó a Hailey como fugitiva, una menor que se había ido voluntariamente. No se activó la alerta Amber, la alerta que se activa cuando se pierde un menor o secuestran a un menor. Y aunque la policía de Fishers sí hizo esfuerzos para encontrarla, algo que no todos los departamentos hacen con casos clasificados así, esa clasificación que hicieron desde el principio les costó tiempo valioso. El papá de Hailey, Bo, no esperó. Desde el primer momento coordinó esfuerzos masivos para difundir la foto y el nombre de su hija. Los negocios locales donaron dinero para poner información en vallas en la ciudad, personas envolvieron carros con información de Hailey, voluntarios repartieron volantes por Indiana y estados vecinos, y las redes sociales se llenaron de la cara de Hailey. Bo reunió toda la huella digital de Hailey que pudo y se la entregó a las autoridades. Un papá haciendo todo lo humanamente posible para encontrar a su hija. La policía de Fishers usó datos de celular para rastrear el teléfono de Tyler Thomas y esos datos mostraron claramente que su teléfono salió de Columbus la noche del 5 de enero y viajó hasta Fortville, Indiana, y luego regresó hacia Ohio. El 16 de enero, 10 días después de la desaparición de Hailey, la policía de Fishers y la de Columbus hicieron contacto con Tyler en la casa donde vivía en Columbus. Y ahí, Tyler fue sorprendentemente cooperativo, o al menos lo que alguien como él puede ser cooperativo. Primero dijo que había ido a Indiana a explorar diferentes lugares, incluyendo el aeropuerto local y un huerto de manzanas. Un huerto de manzanas a las 3 de la madrugada, en enero, pleno invierno. Obviamente la policía no le creyó y eventualmente él cambió la versión. Admitió que conocía a Hailey y que se habían conocido en Discord un año atrás. Admitió que fue a recogerla, pero dijo que la había dejado en la intersección Ruta 25 y la Ruta Estatal 320 en Eaton, Ohio, que simplemente la dejó ahí y se fue. La policía no le creyó ni una palabra, pero en ese momento no tenían suficientes pruebas como para arrestarlo, así que lo dejaron ir. Lo que sí pudieron hacer fue actualizar la clasificación del caso, de fugitiva a menor desaparecida en peligro. El 20 de enero, la policía de Fishers emitió un comunicado. Hailey no actuó sola. Basado en hechos de la investigación, su caso ahora se reclasifica como menor desaparecida en peligro. Pero lo hicieron 14 días después de que desapareció. Una niña de 17 años que sus padres desde el primer segundo dijeron que estaba en peligro. El 21 de enero se ejecutó una orden de búsqueda en la casa de Tyler. Y mientras eso ocurría, los investigadores hablaron con él de nuevo. Fue en esa segunda conversación cuando Tyler mencionó el app Session y explicó que la usaron precisamente para que la policía no pudiera ver sus mensajes. Y cuando los investigadores preguntaron si había matado a Hailey, Tyler dijo, creo que está viva y a salvo. Los detectives le dijeron que no le creían. Y entonces Tyler dijo algo que es uno de los momentos más siniestros de este caso. Él dijo, no diría nada de todas formas porque quiero que ella cumpla 18 años y no vuelva con su familia. Ella estará bien. Y después dijo, me gustaría hablar con un abogado. Y ahí, por supuesto, se tuvo que parar la interrogación. No dijo que no la había matado, dijo que no lo diría aunque lo hubiera hecho. Qué crueldad la de este tipo de verdad. Cuando procesaron los dispositivos de Tyler, encontraron lo que todos temían. Material de abuso sexual de Hailey tomado en su casa de Columbus y en un Airbnb que había reservado en el condado de Hocking, en Ohio. Tyler había intentado borrar todo ese material, pero gracias a Dios no lo logró. Los investigadores también descubrieron que Hailey no era la única menor con la que Tyler había estado hablando, obviamente. Yo no voy a mencionar ni a dar detalles de las otras conversaciones que él ha tenido porque esos menores merecen privacidad. Pero el patrón era claro. Este no era un error. Era un depredador con múltiples víctimas. Tyler no fue arrestado en ese momento porque los investigadores necesitaban más evidencia para poder ponerle cargos mayores y evitar comprometer el caso. Pero el 31 de enero, Tyler Thomas fue arrestado. Para ese momento, los investigadores ya habían procesado los dispositivos confiscados en el registro de su casa y lo que encontraron adentro les daba evidencia más que suficiente para proceder. Fue acusado de 2 cargos en la Corte Estatal de Ohio. Uno fue distribución de material sexual que involucra a un menor y otro de alteración de evidencia. Al día siguiente, la policía de Fisher dio una conferencia de prensa.
Y fue ahí donde dijeron las palabras que nadie quería escuchar. Lamentablemente, tenemos que informarle que tras una extensa investigación, creemos que Hailey ya no está con nosotros. Ese mismo día, el 1 de febrero del 2026, el FBI tomó a Tyler de la cárcel del condado de Franklin y lo llevaron a Ohio. Lo llevaron al North Country Trail en el Bosque Nacional de Wayne en el condado de Perry. Y Tyler señaló el lugar donde estaban los restos de Hailey. El personal forense removió la nieve y la capa superior de tierra congelada y encontraron restos humanos desmembrados. Las pruebas de ADN confirmaron que eran los restos de Hailey Busby. Los investigadores creen que Hailey murió pocos días después de ser recogida por Tyler ese 6 de enero. Una segunda búsqueda del Airbnb donde estuvieron encontró trazos de sangre por toda la propiedad. Ahí fue probablemente donde ocurrió el asesinato. El 10 de febrero del 2026, el gobierno federal tomó el caso. Tyler Thomas fue acusado formalmente en Corte Federal con 2 cargos: explotación sexual de menor y viaje interestatal con intención de involucrarse en conducta sexual ilícita con un menor. Los cargos estatales fueron descartados. Si es declarado culpable de ambos cargos federales, enfrenta hasta 30 años de prisión por cada uno. Y hasta la fecha en que grabo este episodio, Tyler Thomas no ha sido formalmente acusado de asesinato. Los fiscales han pedido paciencia pública mientras continúan reuniendo evidencia. Los cargos de homicidio son los más complejos. Múltiples jurisdicciones, múltiples estados y quieren hacerlo bien antes de presentarlo. Pero nadie, ni los fiscales, ni los abogados, ni nadie que conozca este caso, duda de que esos cargos van a llegar. Tyler permanece detenido sin fianza. Su abogado ha dicho que planea defenderse y también ha dicho que Tyler va a declararse inocente si es acusado de homicidio. O sea, el tipo llevó a la policía directamente a los restos de Hailey y va a declararse inocente. El descaro total. El color favorito de Hailey era el rosado. Y cuando la noticia de su muerte llegó a Fishers, su comunidad declaró febrero como el mes rosado por Hailey. Luces rosadas en los porches, lazos rosados por toda la ciudad, calcomanías rosadas en los carros, negocios locales pintados de rosado, una comunidad entera bañada en el color de una niña de 17 años que merecía mucho más tiempo en este mundo. El 12 de febrero del 2026 se hizo una celebración de vida y su papá Bo le escribió una carta que fue leída por su pastor. Y yo la voy a compartir con ustedes porque creo que es importante que escuchen las palabras de un padre que perdió a su hija de esta manera. Decía así: querida Hailey Page, hola corazón, quiero que sepas cuán increíblemente agradecido estoy por el tiempo que tuvimos juntos en esta tierra. Todavía me considero el myself the luckiest dad ever. You and I made so many beautiful memories, and I will carry them with me forever, revisiting them every single day. I will always feel your sweet hugs and kisses on my cheek, though now I won't have to wipe off the lip gloss. You'd apologize for that, but I always wore it with pride. You saved me the day you were born, Hailey, and you continued to save me every day after that. You gave me a purpose to love and protect you. I will do my very best to share the same love with others, and I will never forget where that love began. I witnessed your love and selflessness every single day. I could not have asked for a more loving, respectful daughter. You mean so much to so many. Your relationship with Rania, your little sis, your grandparents, aunts, uncles, cousins, and friends was something truly special. I continue to hear from others how much you meant to them and the incredible impact you had. You were my shy girl, but your presence was always strong through the kindness, love, and beauty you shared. You always put others first without reservation or complaint. I want you to know that Rania, Sabria, and I know how much you loved us. Please guide me as I try my best to tuck in your sister the way you did every night. And sweetheart, we are at peace knowing that you know just how much you continue to be loved.
I know the teenage years were tough at times, but you navigated them with such grace and strength. Like so many others, you may have felt alone at times, despite the love that surrounded you. But I want you to know this wasn't your fault. And today, I'm here to show you that you were never alone and you never will be. Lastly, I want you to know that the changes we make going forward will be rooted in the love you brought into the world during your time with us. We will be okay, sweetheart. Please allow yourself to finally rest. We love you. With all my love, your proud dad. No hay palabras para describir lo que se siente al escuchar esta carta del papá. Solo tengo la certeza de que Hailey era exactamente la persona que ese papá describe. Su papá, Bo, tomó el dolor más grande que un padre puede sentir y lo convirtió en acción. Y lo que ha logrado en solo unos meses es extraordinario. Junto con su familia, empezó a trabajar con los legisladores en Indiana y Ohio para crear la ley de Hailey, Hailey's Law. Y esta ley tiene 3 componentes principales. El primero es la alerta rosa. Ustedes me imagino que conocen la alerta Amber, que es para niños secuestrados. También deben conocer la alerta Silver, que es para adultos mayores desaparecidos o personas con discapacidad, pero Hailey no calificaba para ninguna de las dos. No había evidencia de secuestro, porque ella se fue supuestamente voluntariamente, aunque manipulada, y tampoco tenía ninguna condición médica que activara la alerta Silver. Entonces la alerta rosa llenaría ese vacío. Se activaría cuando existan indicadores de riesgo como evidencia de manipulación online, contacto con predadores desconocidos, arreglos de viajes sospechosos, indicadores de tráfico o explotación, circunstancias que involucren aislamiento o control financiero o desaparición repentina sin contacto verificado. Eso de verdad debería existir. Eso debería haber existido hace años. Y que no existe en el 2026 me parece inconcebible, pero hubo proceso. En Indiana se actualizó la ley para expandir la definición de menor desaparecido a persona desaparecida de alto riesgo. Eso pasó por unanimidad el 9 de febrero del 2026 y fue firmado en abril por el gobernador Mike Brown. El mismo gobernador también firmó una ley requiriendo que las apps en redes sociales obtengan consentimiento parental para usuarios menores de 16 años. Y a nivel federal, en junio del 2026, o sea, hace unos días, se introdujo en el Congreso el Hailey Act, la alerta de alto riesgo para localizar jóvenes en peligro. Si se aprueba, permitiría a las autoridades emitir alertas Amber para menores de alto riesgo, incluso si no se puede confirmar un secuestro de inmediato. Espectacular. Hay una petición en change.org con más de 137,000 firmas apoyando esta ley. El segundo componente es educación moderna sobre manipulación online en las escuelas. Indiana tiene un currículo sobre cyberbullying y tráfico humano, pero no hay ningún requisito de que se enseñe a los estudiantes qué es la manipulación online, cómo se ve y cómo conocerlo. La familia de Hailey quiere cambiar eso. Y no están esperando que las leyes pasen, ya ellos están organizando eventos comunitarios para hablar de estos peligros. El tercer componente es hacer más responsables a las plataformas tecnológicas, que cuando las autoridades pidan datos de usuarios, las compañías tienen que responder rápido. Si no lo hacen, tienen que haber consecuencias. Y que las familias tienen derecho a saber cuánto tardan esas plataformas en responder a solicitudes policiales. Y además, Bo también fundó una organización sin fines de lucro llamada Hailey's Army for Children, el ejército de Hailey para los niños. Y su misión principal es proteger a los niños a través de educación sobre seguridad online, programas de prevención y becas para jóvenes que demuestren valentía, bondad y propósito. Ya lanzaron la beca Pink with a Purpose, rosado con propósito, para estudiantes que se están graduando de su escuela. Un hombre que acaba de perder a su hija de 17 años está construyendo una organización para proteger a los hijos de otros. Eso merece todo el respeto del mundo. Hailey Busby tenía 17 años. Le faltaban meses para cumplir 18. Quería estudiar periodismo en la Universidad de Indiana. Ahorraba para su futuro. Todas las noches arropaba a su hermanita.
Y un hombre de 39 años pasó más de un año construyendo una relación falsa con ella en plataformas que sus padres probablemente conocían, antes de ir a buscarla en la madrugada de ese lunes de enero. No hubo señales obvias que cualquier padre pudiera haber detectado fácilmente. Eso es lo más aterrador de todo. Tyler Thomas era cuidadoso. Usó plataformas normales, se tomó su tiempo y convenció a una niña inteligente, responsable, con buenas notas y grandes sueños de que podía confiar en él. Si ustedes tienen hijos, sobrinos, hermanos menores, estudiantes, este es el momento de tener esa conversación. No de prohibir todo, eso generalmente no funciona, sino de hablar honestamente, de preguntarle con quién hablan online, de quitarle los teléfonos y revisarle con quién están hablando. Ustedes son los padres, ustedes tienen todo el derecho de revisarle las conversaciones, de explicarles cómo funciona la manipulación emocional, cómo empieza con algo pequeño, con regalos, con atención, con secretos, para que ellos puedan reconocerlo si alguna vez lo encuentran. Y también de decirles que si algo les hace sentir incómodo, si alguien les pide que guarden un secreto de los adultos en su vida, que vengan a contárselo, sin miedo a meterse en problemas, sin miedo al juicio, que haya un adulto en quien puedan ellos confiar. Hailey merecía llegar a la Universidad de Indiana. Ella merecía estudiar periodismo y contar historias. Merecía crecer y ver a su hermanita crecer también. Espero que esta historia cambie algo, que la ley de Hailey pase completa, que el Hailey Act se convierta en una ley federal y que otro papá no tenga que escribir lo que escribió su papá, Bo, el 1 de febrero del 2026. Eso es lo mínimo que le debemos. Tyler Thomas está en la cárcel, esperando juicio. La investigación continúa. Los cargos de homicidio van a llegar y cuando lleguen vamos a hablar de nuevo de Hailey. Hasta aquí llegamos con este caso. Gracias por acompañarme hoy. Y si este episodio les llegó, y sé que este caso llega profundo, denle like, compartan, pero lo más importante que les quiero pedir el día de hoy, hablen con sus hijos esta noche, no mañana, esta noche. Y les invito a firmar la petición Hailey Act y a apoyar Hailey's Army for Children. Voy a dejar los links en la descripción de este video. Y como siempre les digo, cuídense allá afuera porque estas historias son reales. Nos vemos en el próximo episodio.